Entonces, aleluya. Levante la mano y diga, gracias por Elías. Diga, ¿dónde está el Dios de Elías? Entonces Dios le dice a Josué, mira Josué, te toca hacer unas cosas. Y lo primero que Dios le dice a Josué es, aprende a escuchar mi voz. Es lo primero que le dice. Porque hoy, como ayer, hay muchas voces que hablan, que se parecen a la voz de Dios, pero que no es Dios. Siempre ha pasado así. Por eso cuando dice que le habló la voz a Eva, diciendo algo que no debía ser, pero que se parecía a una voz, porque dicen los grandes teólogos que ahí hay una traducción mal entendida, y es que parece ser que al hablar a su mente, ella no reconoció la voz de Satanás. Porque a tu mente hablan tres voces, la de Dios, la del diablo y la tuya, pero la de Dios no es fácil, la de Satanás no es fácil identificarla porque es muy parecida a la de Dios. Entonces cuando Josué está a punto de tomar esa tierra prometida, Dios le dice, Jehová habló a Josué, hijo de Nun. Entonces, siempre tenemos que saber escuchar a Dios. Y lo primero por donde Dios nos habla es por su palabra. Pero a veces creemos más las voces de otras personas que a la palabra de Dios. Y la palabra más segura se llama la palabra de Dios. Pero ¿sabe usted que a veces no escudriñamos bien la palabra? Y aunque salga de este púlpito, aunque salga de este pastor o cualquier pastor que hable aquí, usted no tiene que tener un estilo para usted juzgar la palabra como crítica, pero sí para juzgarla y retener lo que sea de Dios. Y aunque salga de aquí no es de Dios, usted no lo acepte. Entonces tenemos que tener ese cuidado como escuchamos la palabra. Porque muchas veces Dios, así como nos habla por la naturaleza, porque puede hablarnos también por los predicadores, porque nos va a hablar, pero siempre hay que tener mucho cuidado y tenemos que afinar. Y es lo que Dios le está diciendo a Josué, siempre escúchame a mí, porque el pueblo le habla, porque dice que Josué fue uno de los que fue a Jericó a inspeccionarlo, y dice que las voces de los 10 desanimaron al pueblo y él se levanta y él escucha. Ahora Josué tiene una connotación, una característica. Siempre estuvo al lado de Moisés. Éxodo 16:33 dice que no se apartaba del lugar del tabernáculo escuchando a Dios. Porque siempre que usted escucha a Dios, Dios le dará el éxito en todo lo que usted emprenda. Todo lo que usted emprenda en Dios se hará realidad. Amén. Entonces hay que estar atento a lo que Dios habla. Hay que estar atento para que Dios nos hable, porque Dios sigue hablando hoy. Diga conmigo, Dios hoy sigue hablando. Versículo 2 dice, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán tú. El Jordán era el impedimento para obtener la tierra. Era un río que por lo general en ese tiempo era muy profundo y muy amplio. Entonces ahora tienen que enfrentar un reto. Ya habían enfrentado el Mar Rojo, pero es otra generación porque la generación anterior había muerto. Pero tienen casi que el mismo reto ahora. Entonces el segundo consejo que le da Dios a Josué, le dice a él, porque está allí y viene de un antecedente. Moisés fue uno de los hombres que hizo grandes prodigios, pero Dios le dice algo a Josué, que está llorando, porque Moisés fue su tutor. Moisés fue esa persona que formó y forjó en Josué ese gran líder para desarrollar lo que Dios había puesto. Pero ahora Moisés se ha muerto. Y dice que los hijos de Israel están llorando. Es más, a Dios le toca sepultar a Moisés, porque Moisés era un punto de referente para los israelitas, al punto que Dios tiene que enterrarlo, sepultarlo donde ellos no lo vean, porque pudieron haberlo hecho un ídolo. O sea, era tan impresionante la vida de Moisés para ellos, tan significativa para ellos, que Dios lo sepulta, porque dice Dios, donde lo vean,
Lo colocan como ídolo porque uno es muy dado siempre a reemplazar a Dios. Entonces Dios le dice, ¿sabes qué? Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo hacia la tierra. Le dice Dios, ¿sabes qué? Sepulta tu pasado. Todo pasado que te haga daño, entiérralo. Todo lo que pasado en tu vida haya pasado y te traiga todo lo que represente para ti el pasado, tenemos que aprender a sepultarlo. Y hay cosas del pasado que pueden hacernos daño, que fueron buenas en su momento, que fueron de gran bendición, como el caso de Moisés. Moisés fue un punto referente. Moisés fue el gran hombre de Dios, pero ahora está muerto y no podíamos reemplazarlo. No, o sea, Moisés no puede seguir estando allí presente en el caso de que ellos no se levantaban. Entonces, todo lo que nos hace daño hay que dejarlo atrás. Dígale que está a su lado, todo lo que te haga daño hay que dejarlo atrás. Dígale que está a su lado, prepárate a caminar en lo sobrenatural, siempre mirando a Dios. Porque hay que mirar siempre a Dios hay que ponerlo siempre adelante, amén. Hay gente que está llorando por el ayer, hay gente que está llorando por su pasado. Dígale que está a su lado, el pasado, pasado quedó. Lo tercero que le dice Dios, versículo 3 dice, yo os he entregado tal como se lo dije a Moisés, todos los lugares que pisen la planta de vuestros pies será vuestro territorio. Ahora Dios está viendo que Moisés, Josué, está llorando. Ahora le dice, sepulta tu pasado, que es Moisés, te toca levantarte. Entonces le dice, yo te he entregado, así como le dije a Moisés. Observe que Dios tiene como referente a Moisés, pero para que él se levante, para que él se dé cuenta que el del todo ahí no era Moisés, era ¿quién? Dios. Ahora le dice, usa tu fe. Usa tu fe, dile que está a tu lado, dile, usa tu fe para reclamar las promesas de Dios. Hay que usar la fe, mis hermanos, para reclamar las promesas de Dios. Usted y yo tenemos que reclamar esa fe. Dios nos ha dado muchas promesas. ¿Cuántos creen que tenemos las promesas de Dios? Pero no todo se nos ha cumplido. ¿Sabe por qué? Porque lo mejor está por llegar para nosotros. ¿Cuántos creemos a Dios en esto? Pero tenemos que aprender a caminar en fe y sobre la fe. Tenemos que comenzar a levantarnos y andar y usar la fe de Dios. Pero la fe requiere perseverancia. Hay gente que quiere que la fe venga de una vez y Dios a veces nos pone a prueba para saber qué hay en nuestro corazón. Entonces yo tengo que usar la fe. Entonces Dios le recuerda a Josué que él tiene sus promesas para caminar en fe. Y le dice, todo lo que pises, de acuerdo a tu fe, que dice, será hecho. No son muy parecidas a la palabra que Jesús le decía a las personas cuando venían de él. Y le decía, ¿qué quieres que haga por ti? Y él decía, de acuerdo a tu fe, ¿será qué? Hecho. De acuerdo a tu fe, será hecho. Observe que Dios usa una viuda para alimentar a Elías y pudo haber alimentado. Dice que había muchas mujeres viudas, quiere decir que habían viudas que habían quedado con plata, pero este era muy pobre. La primera razón por la cual yo pensaba en esto, ¿por qué Dios usa esa mujer? ¿Sabe para qué? Para manifestar el poder de Dios, que Dios se glorifica en los más débiles. Y Dios usará los sueños de aquellos que tienen fe creyendo en ese Dios. ¿Cuánto podemos decir gloria a Dios? Dígale que está a su lado, tu fe es importante. Porque hoy en día vivimos entre la guerra de la duda y de la desconfianza. Porque hoy tenemos muchos que nos matan la fe. ¿Usted sabía que en la iglesia hay muchos matafe? Hay muchos que te matan la fe, me matan la fe, nos matan la fe. Hay muchos sueños. Mire, a mí me fascina ver la historia de dos hombres en la Biblia, en el pasado, por su formación de pequeños y que se mantuvieron. Tres hombres en la Biblia. Uno, Moisés. Dice que Moisés fue formado por Jocabed en su casa. Y dice que cuando estuvo en el palacio no perdió los principios de su formación. Se mantuvo. Hebreos 11 dice, como mirando al invisible. Dice que por fe Moisés confió en lo que le habían enseñado. Segundo hombre, José. Dice que José soñaba y José le decía a su hermano, mire, yo veía esto y aquello y para allá y para acá. Y sabe que dijeron los hermanos, este es un soñador, y trataron de matarle el sueño. Pero él mantuvo sus principios dándole a Dios esa prioridad. Cuando tú le das la prioridad a Dios, Dios dará la prioridad sobre tu vida. Y el tercer hombre se llamó Daniel. Daniel, un hombre que fue formado, dice que fue formado allá, pero dice que tres reyes, pero uno de ellos, ¿sabe qué hizo? Lo metió en un foso para que él renegara de los principios de Dios. Y la fe lo mantuvo como ese hombre estadista al lado de un gran hombre.
¿Sabe por qué? Porque cuando mantenemos los principios de Dios con la fe, lo que tú crees es hecho acuerdo a nuestra fe. Por eso Jesús dijo que sin fe, Jesús dijo que para el que cree, todo le es posible. Entonces nosotros tenemos que entender que hay una guerra de esa desconfianza, de esa incertidumbre que Satanás trata de meternos a través de los problemas, de las dificultades, de la esperanza contra la desesperanza. Pero a través de la fe y las promesas de Dios, el Señor hará que conquistes esa parte que Dios te ha llamado. ¿Cuánto podemos decir gloria a Dios esta mañana? Muchas veces, después de una situación que estamos atravesando, Satanás utiliza esto para desanimarnos. Muchas veces Satanás va a venir, ¿verdad? Como dice la palabra, como un león rugiente, a hacer tres cosas: matar, robar y destruir. Entonces allí es donde opera lo que dice Romanos capítulo 4 versículo 18, donde dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Es donde a veces enfrentamos esa lucha de la desesperanza contra la esperanza. Entonces las voces quieren apagarnos esa parte en nosotros. Pero el versículo 18 del capítulo 4 dice que él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme se le había dicho: así será tu descendencia. Sara apela a la carne, y al operar a la carne decirle: toma a Agar como la esposa, de que yo no te puedo dar descendencia. Pero Abraham seguía creyendo. La gente se burlaba, la gente se mofaba, la gente le mataba la fe a Abraham. Pero Abraham decía: no, aún de las piedras Dios levantará nuestra descendencia. Porque el que tiene fe siempre estará creyendo las promesas de Dios. ¿Cuántos decimos gloria a Dios esta mañana? Y esa es la lucha que se desarrolla en nuestras mentes. Esa es la batalla mental, como les decía al inicio, de las tres voces que vienen a nosotros. A veces nuestro propio razonamiento es: no, pero Dios no lo va a hacer. Pero para Dios no hay nada imposible. Por eso, para el que cree, todo le es posible. Amén. Mire, yo le decía esta mañana a los hermanos que en la época de pandemia no nos fue fácil en la época de la pandemia. Por eso la palabra en el 19 dice que Abraham no se debilitó en la fe. Muchos en la pandemia se fueron antes de tiempo, no en el tiempo de Dios. Y es donde yo digo que a veces opera la voluntad permisiva, donde aún el mal puede operar en los cristianos. Yo esta semana haciendo un devocional con la oficina decía: deme un ejemplo de voluntad permisiva de Dios en la Biblia, o dos en la Biblia. Uno es cuando Dios le dijo a Israel: ustedes tendrán un juez, un guiador, como Moisés, como Josué, como Jefté, como Gedeón. Pero ellos dijeron 32 veces en el Antiguo Testamento: ponnos un rey, danos un rey y danos un rey. Y Dios le dijo: ok, Moisés, dale el rey. Les va a ir mal, no importa. Entonces ahí opera ¿quién? La voluntad permisiva de Dios, donde el mal los va a alcanzar. Pero Dios no quiere el mal para nosotros cuando estamos en la perfecta voluntad de Dios. Entonces hay unos que se van adelante. Y por eso ahí la fe no opera. ¿Por qué? Porque nosotros anteponemos a la voluntad de Dios a la fe nuestra. Amén. Entonces nuestra fe, que es Jesucristo, ¿verdad? Que es nuestro sanador, que es nuestro libertador, que es nuestro ayudador. En la pandemia, yo les contaba a los hermanos que en la pandemia, a mí me agarró la pandemia solo en la casa. Mi esposa había viajado como 15 días antes porque mi hija iba a tener su última niña. Y ustedes saben la historia de que ella casi se muere y bueno, todas las cosas. Ella duró 8 meses allá con Yasmín en Cali. Y durante esos 8 meses me tocó a mí solo. Y estando solo en la casa, ellos nunca supieron que a mí me dio COVID fuerte. Después de ir a un sepelio, a una familia donde 2 de sus integrantes se fueron de COVID. Y ustedes saben que el COVID se fue mucha gente. Mucha gente se fue. Y yo fui porque nada más daban permiso para 8 o 10 personas nada más. Entonces me pidieron el favor, sacrificando un familiar de esas personas para que yo fuese a orar allí para sepultar a esas personas. Yo estuve allí en el cementerio, yo me quité el tapabocas estando allí para hablar y a mí me dio COVID. Y yo en la noche, hermano, estaba tiritando con fiebre, con tos, y yo temblaba de frío, de escalofrío, y yo empecé a respirar con mucha dificultad. Entonces yo comencé allí a orar, a pedirle al Señor. Yo le dije: Señor,
yo creo que yo todavía no me voy a ir contigo, Señor. Porque a uno en ese momento le da temor. Uno en ese momento uno siente el miedo. Uno no puede entonces ahora creer que uno tiene la super fe. No tengo nada, no tengo nada. No. Hay un momento en que tú sientes, pero allí tú tienes que ¿qué? Descansar y confiar en ¿qué? En las promesas de Dios. Entonces el diablo trae a mi mente. Esa semana anterior se había muerto mi amigo, el pastor Juan Angarita. Y él me llama el martes. Me dice, Pastor Ángel, ora por mí. Tengo COVID, me siento mal, no puedo. Y yo le digo, ve a la clínica, pero yo tengo COVID y me quedo ahí. Porque a veces es así. Yo oré, Juancho, tranquilo, descansa en Dios. Y ustedes saben que el hermano Juan murió. Entonces el diablo comenzó a trabajar y empezó a decirme, ahora te toca a ti. ¿Y sabe qué? Yo lo daba por sentado. Porque ahí es donde viene la lucha. Entonces tenemos que armarnos de pensamientos de la palabra de Dios. Allí es donde Dios le está diciendo a Josué. Dios le dice a Josué en el versículo que acabamos de leer. Dice, yo os he entregado. Dice, dice, todo lo que pisara la planta de vuestros pies será vuestro territorio. Y yo comencé a reclamarle a Dios esas promesas. Yo comencé a decirle, Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor. Yo comencé a clamarle al Señor. Entonces, mire lo que pasa con Josué. En el versículo 4 dice, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar grande, donde se pone el sol, será que vuestro territorio. Entonces muchas veces nos quedamos mirando esa parte. El diablo me hacía mirar ese momento que estaba viviendo. Estaba solo, estaba allí encerrado, todo el mundo estaba en pandemia, acababa de venir de adquirir un virus. Y yo comencé a decirle, Señor, yo sé que tú tienes proyectos que todavía no has terminado. Y yo comencé a practicar algo en ese tiempo. Número 5, lo que Dios le dice a Josué. Número 5 le dice, nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Y cuando dice nadie, incluye ¿a quién? Al diablo. Y cuando dice nadie, incluye también ¿a quién? A las enfermedades. Y cuando dice a nadie, incluye ¿qué? Cualquier problema. Pero ¿qué tiene que hacer Josué? Y allí está lo que Dios le dice. Le dice, nadie podrá hacerte frente todos los días de tu vida. ¿Cómo estuve con Moisés que estaré? Dios en esta mañana le dice a alguien aquí, como estuvo con Moisés, estará contigo también. Como estuvo en el pasado, estará con nosotros. ¿Cuánto podemos decir gloria a Dios esta mañana? Nadie podrá hacerte frente. Entonces, ¿qué le dice Dios a Josué? Practica mi presencia. Practica mi presencia. Ahora, ¿qué hacía Josué? Dice Éxodo capítulo 3. Dice que Moisés estaba en el tabernáculo de reunión y Josué no se apartaba de él. ¿Sabe qué hacía Josué? Aprendió de Moisés a practicar ¿qué? La presencia de Dios. Y él escuchó lo que le dijo Dios un día cuando hubo un problema allí donde Dios le dice, mira, ve, yo voy a mandar el ángel, va contigo. Y Moisés le dice, no, si no va conmigo. Y mira lo que dice el versículo 14 del capítulo 33. Y le dijo Dios, porque luego le dice, no, si tú no vas, yo no voy. Entonces mira lo que Dios le dijo. Y le dijo, mi presencia irá contigo. ¿Y qué? Te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Observe cómo Moisés practicaba esa parte. Una de las cosas más importantes en nuestra vida debe ser la presencia de Dios. Pero tristemente hoy en día muchos de nosotros no practicamos eso. Dígale que está a su lado, practica la presencia de Dios. Dígale, y te traerá descanso. Te traerá descanso. Recuerda, lo más importante de tu vida es ¿quién? La presencia de Dios. En la presencia está la clave. Dice la palabra que cuando el arca estaba con Israel,
ellos derrotaban a sus enemigos. Y el arca representaba ¿qué? Su presencia. Dígale que está a su lado, hay que buscar la presencia de Dios. Amén. Lo sexto que le dice Dios, versículo 6, dice, fuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo como heredad la tierra que juré dar a sus padres. Lo sexto que le dice, después de practicar la presencia, le dice, párate sobre mis promesas. Y nosotros tenemos que aprender a pararnos sobre las promesas de Dios. Y entonces es allí donde dice, esfuérzate, versículo 6, y sé valiente. Y mire que en este caso, la vida no tendría sentido si fuera fácil. Cuando las cosas son fáciles, no las valoramos. Y por eso a veces Dios permite la prueba para formarnos. Si no hay prueba, todo es como el niño grosero que cree que se merece todas las cosas. Entonces, y lo más importante que tenemos nosotros son sus promesas. Y esas promesas, para muchas veces hacerse realidad en nuestra vida, a veces hay que pagar un precio. Porque lo de Dios no es fácil. Dígale que está a su lado. Lo de Dios no es fácil. Entonces la vida no tendría sentido si todo lo que tenemos es fácil. Por eso ellos tenían que hacer cierto esfuerzo. Por eso Dios le dice, mira, no te desanimes cuando veas los problemas. Ay, porque Él puede decir, ay, Dios me va a mandar problemas. Haz que todo fluya, que todo venga. No, Dios le está diciendo a ellos, le está dando un reto. Mira, párate sobre las promesas que son reales. No las vas a ver muchas veces, pero ahí vas a usar la fe. Pero esa fe tienes que usarla cuando te pares sobre las promesas. Por eso, como le decía, en el tiempo de la pandemia, yo me levanté, sabe que yo titiritaba y el diablo me trabajaba. Y entonces yo me aprendí un versículo clave en la vida de nosotros. Porque muchas veces no sabemos versículos bíblicos para repetírselo al diablo. Y hay que aprenderse la Biblia, porque el diablo se la sabe, pero usted tiene que repetírsela porque esas son las promesas de Dios para su vida. Entonces yo me paraba en la noche y ¿sabe qué decía yo en la noche? El Salmo 118, versículo 17, que dice, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Y yo me paré y decía, no moriré, sino que viviré para contar las obras de Jehová. ¿Y sabe qué hace eso? Y yo comenzaba a llamar, Padre, y yo llamo la vida. Y yo sentía que me ahogaba, y yo sentía que me ahogaba. Mis hermanos, fueron 4 días de lucha en ese momento, que mis hijos nunca supieron ni ninguno. Porque el COVID no respetaba a ninguno. El COVID se llevó jóvenes, niños, ancianos, adultos, de todo tipo. Porque el diablo vino para matar, robar y destruir. Pero Jesús vino para darnos ¿qué? Vida y vida en abundancia. Versículo 7 le dice Dios, solamente esfuérzate. Observe otra vez el texto de Dios a José. Porque José está caído, porque José está desanimado, porque José está derribado. Era su mentor, era su amigo, era humano. Pero Dios lo está animando. Le dice solamente esfuérzate y sé muy valiente, cuidando de obrar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Mire cómo le dice, no te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Para qué? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Sabe qué le está diciendo Dios a Josué? Yo te voy a dar el triunfo, pero siempre dame lo mejor de ti. Amén. Siempre que le damos a Dios lo mejor en tiempo, en calidad, en lo que sea, Dios te honrará. Dice la palabra que Él honra a los que lo honran. Hay gente que quiere que Dios los bendiga, pero la prioridad ya no es Dios. Dice que Jesús contó una historia que hubo una fiesta donde Él mandó a invitar. En aquel entonces, en las fiestas antiguas, nunca mandaban una carta. El 8 de marzo cumplo años. Entonces todo el mundo se preparaba el 8 de marzo. No, en ese sistema no era así. En ese sistema era de que cualquier día el rey o la persona, el rico o el que iba a hacer, mañana hay una fiesta. Entonces él manda, ay, mañana hay una fiesta. Entonces ellos tenían que tener listo el vestido. Por eso lo de las vírgenes. ¿Entienden? Entonces el sistema
antiguo era que cuando iba a haber una celebración, una cena, algo especial, entonces él mandaba y decía, oye Camilo, mañana en la noche con tu esposa hay una fiesta para que tú vengas. Hermana Dari, usted mañana con el pastor, usted. Entonces todos que tenían que darle ¿qué? Prioridad ¿qué? A la fiesta. Y Jesús toma ese ejemplo para medir la prioridad de Israel con Dios. Y dice que ninguno de los invitados fue. ¿Cuántos han leído eso? Dígale que está a su lado, lea la Biblia. Eso se llama los convidados a las bodas. Ninguno fue. Ninguno. Y el Señor miró y ¿qué pasó? No, Señor, el uno dijo que tenía que ir a cuidar una finca y se fue para la finca. Y el otro, no, el otro dijo que tenía un negocio. Y el otro, no, tenía que ir para allá. Ajá, ok, vaya y busquen a los mancos, a los hijos. Ahí estamos nosotros. Ahí nos hizo hijos de Dios a nosotros los mancos, lo que no merecíamos. El reino de Dios, Dios nos lo dio a nosotros. Pero que tenemos que dar nosotros la prioridad a Dios. Si no le das a Dios, no espere que Dios te ayude. ¿Sabes qué dijo Jesús? Ok, como no me dieron la prioridad. Y llegó uno, que llegó ahí. ¿Y ese quién es? No. Y dice que no estaba vestido de boda. ¿Y qué le dijo el Señor? Sáquenlo y échenlo. Allí será el lloro y el crujir de dientes. O sea, la gente quiere que Dios los bendice, pero no le dan la prioridad a Dios. Dígale que está a su lado, siempre démosle a Dios lo mejor. Siempre que le demos a Dios lo mejor, difícilmente vamos a fracasar. Difícilmente vamos a fracasar. Porque cuando usted le da lo mejor a Dios, Dios le dará lo mejor a Dios. Entonces no te salgas del camino, por dura que sea la prueba, por grande que sea el problema. Dios te dice, no te desanimes. Cuando se ponga el camino oscuro, cuando se ponga empinada la cuesta, confía que yo te saco adelante. ¿Cuánto decimos gloria a Dios esta mañana? Alguien que me diga gloria a Dios esta mañana. Alguien que se alegre conmigo y diga gloria a Dios esta mañana. Aleluya. Alguien que le dé un aplauso a Dios con alegría. Aleluya, aleluya. Pastor, es que yo trabajo toda la semana y ok, tranquilo, no le das la prioridad a Dios. Y Dios conoce. A Dios no lo podemos engañar. Dios no puede engañar a Dios. 8. Nunca se apartará de tu boca ¿qué? Este libro de la ley. ¿Cuándo? Nunca. Sino que de día y de noche, ¿qué? Meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo. ¿Sabe qué le dice Dios a Josué? Josué, para que tú conquistes, juega de acuerdo a las reglas que yo pongo. ¿Y sabes qué hacemos nosotros? Le ponemos las reglas a Dios. Dígale que está a su lado, a Dios no se le ponen reglas. Dígale, Dios es el que pone las reglas. Así lo estableció Dios. Esas son las reglas. Y hay que jugar de acuerdo a las reglas de ¿qué? De Dios. Ay, pero nada. Es Dios. Y Dios manda. Y cuando manda, manda. Aunque mande mal, pero manda. Porque hay decisiones de Dios que no nos gustan. A mí me daba duro cuando me corregía el pastor. Yo no soy ni la sombra de lo que era el pastor antes. Yo creo que a mí me bajaron del púlpito como 50 veces. Porque usaba pantalones de rayas así, de terlenca, bota ancha, así, y una bota que parecía una campana, una marisol. Y el pastor, bájese de ahí. Pablo Custodio queda en disciplina por desobediente. Él no puede usar aquí eso. Que me colocara yo un aretico. Santo Jehová. Y usted les ve hoy en día con arete aquí. Quieren ponerse arete por acá, arete por acá. Tatuajes. Que yo me hicieron tatuajes en la iglesia. Y por ende a mis hijos nunca los dejé. Cuando mi hijo Jonathan estaba en la universidad, que tenía 17 años, que iba a entrar, papá, vamos a hacer un tatuaje. Le dije, después que usted sea libre y que yo no le dé para usted sus estudios. Pero papá, yo estoy grande. Todavía no, hijo. Hoy en día me dice, papá, gracias. Porque a veces no nos gustan las cosas. Y Hebreos dice que esta disciplina del presente no nos gusta, pero después es motivo de paz. Cuando entendemos que la disciplina en Dios nos trae bendición. ¿Cuánto podemos alabar a Dios esta mañana?
¿Cuántos dicen conmigo, gloria a Dios? Las reglas de juego las marca Dios. Diga conmigo, las reglas de juego las marca Dios. Número 9. Mira que te mando y seas ¿qué? Valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios ¿qué? Estará contigo. Levante la mano y dígale: el Señor está con nosotros. Este que nos dice Dios: muévete en fe, no en miedo. No tengas miedo. No tengas miedo que el mundo te diga estas cosas. No tengas miedo. Hoy en día ser cristiano es muy fácil, a comparación de la época mía de hace 30 años atrás, cuando yo tenía 15 años, 16 años. Cargar la Biblia era una afrenta. Ser cristiano era lo peor. Hoy ser cristiano es light, todo el mundo es cristiano. Amén, Dios te bendiga, Cristo te ama, amén, Dios te bendiga. ¿O no? Sí. Hoy en día todo el mundo. Pero termino con esto. Van a haber cosas que en nuestro diario vivir van a causarnos desánimo. Van a haber cosas en nuestra vida que van a causar tristeza, desaliento, de no querer. Y allí donde Dios se para y dice: mira que te mando que te esfuerces. Dice: no temas. Mira que te mando que te esfuerces y seas ¿qué? Valiente. No temas ni desmayes. O sea, no te desanimes cuando por cualquier situación no veas las cosas. No te desalientes, le dijo Dios a él. Él le dice: yo voy a estar contigo. No me vas a ver. Entonces, cuando está el desánimo, no vemos a Dios. Como decía David: mi pan de día y noche, dice la gente, mis lágrimas candentes, diciendo: ¿dónde está tu Dios? Pero él no se desanimaba. Él decía: mi Dios está en el cielo y no me ha dejado. Ese Dios es el que tenemos hoy. No nos ha dejado y no nos va a dejar. Está con nosotros. Por eso cuando viene la enfermedad, cuando viene la tristeza, cuando viene el desamor, es ahí donde tenemos que usar la fe y confiar y creer. Y cuando creemos, Dios sacará adelante y podremos conquistar toda la tierra, todo el territorio, todo lo que Dios a nosotros nos ha enmarcado. Y no nos iremos antes, sino en el tiempo de Dios, en el tiempo señalado por Dios. Por eso Dios le dice a Josué, luego dice el versículo 10, entonces Josué dio esta orden a los oficiales. Cuando Josué le entiende, entonces él toma su estado original, o sea, el estado de Dios en su vida. Él se para y dice: ok, puedes caerte, puedes animarte, pero tomo mi estado original. Cuando yo tomo mi estado original, entonces el hálito de Dios sopla sobre tu vida, sobre mi vida. Entonces dice que allí él se da cuenta que Dios le está diciendo a él: cualquiera que se revele este mandamiento, no te preocupes, no lo hará contra ti, lo hará contra mí. Y dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Dura cosa. Porque el que se mete contra ti, el que se levanta contra ti, se levanta contra Dios. Y dice que Josué toma su estado ¿qué? Original. Y da la orden. Y dice: gracias, Señor. Gracias. Podríamos decir esta mañana: Señor, gracias. Podríamos decir: Señor, gracias por alentarnos. Podríamos decirle: Señor, gracias. Levantar la mano y decirle: Señor, gracias. Alguien que esta mañana dígale: Señor, gracias por estar en nosotros y con nosotros para tomar las promesas de Dios y hacerlas reales. Gracias. Alguien que ore esta mañana conmigo y diga: Señor, gracias porque estás aquí, estás en mí, estás en mi casa. Toca, métete en esa alcoba, en esa casa, en ese lugar, Padre. Llega allí, Espíritu Santo de Dios.
Levanta la vida de tu pueblo en este momento y tiempo difícil en que el mundo está detrás de una fiesta pagana que trae desánimo, desaliento. Pero hay un pueblo que no desmaya. Hay un pueblo que se levanta en el nombre de Jesús. Hay un pueblo que aunque el mundo que nos rodea no te adoren, nosotros te adoramos en este momento, Señor. Solo te pedimos que guardes a esas personas, aún hermanos que están siendo partícipes de estas fiestas paganas, aún personas, Señor, que están allí, Señor. Consérvale su vida y guárdale, Señor, creyendo que Dios está con nosotros, creyendo que Dios está aquí esta mañana, creyendo, Padre, que tú eres Dios bueno, que guardas el pacto y la misericordia. Yo sé que esta mañana han venido personas por primera vez a este lugar, Señor. Toca su vida, Padre. Llega allí a ese punto, Señor. Quiero que la iglesia se ponga de pie esta mañana para terminar. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se le... Tan cierto que cuando canto puede oír. Alguien que diga conmigo: Dios está aquí. Una vez más, Dios aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le canto Él me puede oír. Esta mañana Dios me guió a hacer un ejercicio con unas personas que no conozco. Y fue hacer que yo les enseñara algo que yo practico en mi vida personal. Yo le decía a la iglesia en el culto de las 7 que el ser pastor genera cargas. La gente cree que ser pastor, porque muchos han convertido creyendo que ser pastor es un negocio. Y muchos lo tienen por negocio. Pero cuando es un llamado de Dios, es una responsabilidad. No para competir con nadie. No para verlo como un negocio como muchos lo ven. Que es el peor error. Y a mí muchas veces me han dicho: usted, pastor, ¿por qué no abre iglesia en Santa Marta? Y tiene aquí hay pastores mejores que yo. Pastor Camilo, el pastor Guillermo, el pastor Tito. Tantos pastores, el pastor Adarilú, el pastor David. Excelentes pastores. Con una mejor palabra que yo y o sea, tienen una preparación de Dios. ¿Y usted por qué no los envía a que abran iglesia? Y a esa persona le dije: ¿sabe por qué no lo he hecho? Porque primero la iglesia no es para mostrar que yo soy grande o que la iglesia Centro Bíblico tiene poder. Porque en Santa Marta, si usted observa, hay 1000, según los datos, hay no sé cuántas, si son 1300 o 1200 iglesias en 400,000 personas. Pregunto, ¿la iglesia es eso? La iglesia nace en necesidad donde Cristo no ha sido predicado. Yo no le hallo sentido de que yo me vaya de aquí para ponerme al lado de otra iglesia más grande para yo captar los que tengo para llevármelos para allá. Eso se llama adulterio espiritual en la Biblia. Entonces eso genera cargas, eso genera responsabilidades. Lo segundo es que si el pastor está bien, vive bien, tiene su buen carro, tiene su buena pinta, es hermoso como yo, guapo, buenote y todo. Mira, el pastor se come mis diezmos. Mira dónde van mis diezmos, me dijo una vez un pastor. Mira, ve. Si el pastor no come bien, está mal cambiado, mira qué pena el pastor. O sea, el pastor porque sí, el pastor porque no. Porque eso siempre vamos a ser blanco de críticas, para bien o para mal. Entonces eso genera ¿qué? Cargas. Entonces uno se va al secreto de Dios
Porque la palabra dice que muchos predican por envidia, otros predican por amor, pero hay otros que predican por competencia, otros por rivalidad. Diga que está solo, lea la Biblia. Si uno a veces llega cansado, estresado, yo hago un ejercicio que se lo voy a enseñar esta mañana. Yo me paro en el balconcito, en el cuarto, y comienzo: Dios está aquí. No lo cante, míreme. Dios está aquí. Dejo con mi guitarrita. Comienzo a cantar. Dios está aquí. Y como estoy cargado por situaciones adversas, yo hago así. Tan cierto como el aire que respiro, y lo suelto. O sea, yo tomo aire y ¿qué? Y lo suelto. Tan cierto como la mañana se levanta el sol. Tome aire. Tan cierto que cuando le canto Él me puede oír. Y allí Dios viene y trae descanso sobre mis cargas. Porque Dios, el que opera en nosotros. Y esta mañana hice ese ejercicio. Se me acercó una muchacha llorando y me dijo que esta semana quiso quitarse la vida, pero que Dios hoy le habló. De pronto en este culto no hay eso, pero hay gente que vino cargada, que no conoce al Señor. Yo quiero que hagamos, lo primero es que usted me ayude a que esa persona reciba al Señor. Cierre sus ojos y repita conmigo en voz alta esta oración. Diga: Señor Jesús, en esta mañana te hago entrega de mi vida, de mi corazón a ti. Soy un pecador, merezco la muerte, pero hoy he entendido que Jesucristo es la vida, que murió por mi lugar de pecador en la cruz, y tengo vida a través de Jesucristo. Ven a mi vida, coloca tu sangre sobre mis pecados y límpiame de toda maldad. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a partir de este momento a caminar en una nueva dimensión, a caminar en una nueva vida. Señor Jesús, te hago mi Salvador, te hago el Señor de mi vida. Señor Jesús, ven, tómame, recíbeme y ayúdame como un hijo de Dios. Señor Jesús, hazme un hijo de Dios a partir de este momento. Te lo pido, Padre Santo, en el nombre de Jesús, dándote gracias, muchas gracias. Dele gracias, dígale: Señor, gracias. Dele gracias esta mañana, dele gracias a Dios por la vida. Dele gracias. Ahora, aquellos han venido cargados, hagamos el ejercicio al tomar aire. Cantémoslo en esta mañana una vez más. Dios está aquí. Si puede levantar las manos y está cargado, hágalo. Dios está aquí. Y la carga será quitada debajo del hombro, dice la palabra. Tan cierto como el aire que respiro. Una vez más, tome aire. Tan cierto como la mañana suéltelo. Tan cierto que cuando le canto Él me mueve. Una vez más, tan cierto como el aire, y tome el aire. Tan cierto como el aire que respiro. Una vez más. Tan cierto como la mañana se levanta el sol. Tan cierto que cuando le canto Él me puede oír. Dios está aquí. Va a tomar aire. Dios está. Cuando diga aquí, va a empezar a respirar. Ahora. Tan cierto como el aire que respiro. Una vez más.
tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le canto Él me puede oír. Y vendrá sobre mí su Espíritu Santo. Levante la mano, dígale: el poder del Altísimo, el poder del Altísimo me cubrirá. Y vendrá sobre mí su Espíritu Santo. Tome aire. El poder del Altísimo me cubrirá. Y mi alma vivirá, mi espíritu, y mi espíritu se renovará. Y en mi mente todo nuevo se hará. Tome aire. Y mi alma vivirá, y mi espíritu se renova. Y en mi cuerpo todo nuevo, y en mi cuerpo todo nuevo se hará. Dios está aquí. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le canto Él me puede oír. Ponga la mano sobre el que está a su lado. Padre, gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. Bendice esta semana en la vida de mi hermana, Señor. Gracias por este muchacho, Señor, en una nueva generación, Señor, que tú levantas, Señor. Gracias, Dios, por la vida de la iglesia, Señor. Gracias por cada vida. Gracias, Dios, por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Ese Espíritu que levantó a Cristo, levanta la iglesia. Ese Espíritu Santo que está allí, Señor, nos mantiene firmes de pie. En medio de las luchas, en medio de las dificultades, en medio de las circunstancias, Dios nos dice que Él está con nosotros. Gracias, Dios, al salir de este lugar, no de tu presencia. Guarda nuestras vidas, nuestros hogares. Guarda, Señor, el resto de semana para guardar a tus hijos, a tu pueblo, Señor. Te damos la gloria, la honra, la majestad, el poder y la alabanza. Oh, muchas gracias, Señor, por tu amor y tu fidelidad. Gracias por tu gracia, por tu poder y tu gloria en nuestras vidas, Señor. Así como me has mirado a mí, Señor, has mirado a mis hermanos. Has mirado, Señor, a cada uno de nosotros, Señor. Hoy te damos la gloria, la alabanza, el poder y la honra. Amén. Denle un aplauso. Mañana 7 de la noche, culto de oración. Dios le bendiga, Dios le guarde. El próximo domingo no venga solo, traiga a una persona a la casa de Dios. Dios le bendiga. Amén.